Y aquí estamos, ahora sí, 9:02 de la mañana. Hoy es miércoles 22 de julio 2020. Ahí tienen hermosas imágenes de Puerto Rico, no me canso de repetirlo. Ahí tienen sus maravillosas playas, acantilados, las montañas. Y hoy estamos hablando de un tema muy importante. Hoy estamos hablando del virus del COVID-19. Y hoy tenemos una visita muy importante a nuestro programa. Pero antes de empezar presentando a nuestro invitado, quiero hacer algo diferente y quiero mostrar unas imágenes para recapacitar. ¿Ok? Estas imágenes son de la Organización Mundial de la Salud, que advertía en el año 2018 la posibilidad de que en cualquier país explotara un problema de salud importante, una epidemia y luego una pandemia. Y esto es lo que les quiero mostrar hoy para antes de arrancar esta charla. Así que vamos a verlo. A devastating epidemic can start in any country at any time and kill millions of people because we're not prepared, because we're still vulnerable. Epidemiologic investigations are underway, but yes, it's certainly possible that there's limited human-human transmission. Pues ahí lo tienen, 2018. Sabíamos y se nos informó que esto podía pasar. Y pasó al punto de que la Organización Mundial de la Salud tuvo que advertir a los gobiernos que esto estaba pasando, que estaba sucediendo en China. Los países, no sé, quizás porque sea un enemigo, el virus invisible, no reaccionaron a tiempo y hoy tenemos casi 16 millones de casos. Voy a presentar a nuestro invitado. El doctor Frank Astor recibió su doctorado en Ciencias Médicas en la Universidad de Puerto Rico, especializándose en otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello. Realizó prácticas en Cleveland Clinic, la Universidad de Cincinnati y la Universidad de Oregon. Además, ejerció como cirujano en el Hospital de Veteranos de Puerto Rico y en Cleveland Clinic en Florida, Universidad de Miami. Trabajó como director médico en Blue Cross Blue Shields de Florida, principal oficial médico en Triple S Salud en Puerto Rico y misma posición en NCH Naples. Actualmente reside en la ciudad de Naples, prestando asesoría y consultoría para diferentes compañías relacionadas con la salud. Doctor Frank Astor, un placer tenerlo aquí. Buenos días. Estar aquí. Vamos a cortar el video un segundito. Disculpe la interrupción. Buenos días. Ahora sí. Estoy un poco nervioso porque hay unas razones también que influyen en esta entrevista. Pero nada, quería agradecerle su visita al programa y hacerle las preguntas del caso. La primera pregunta sería, porque esta primera pregunta la quiero hacer porque todavía escucho gente por ahí y me preocupa que dice que esto es un invento, que el coronavirus no existe, que es todo una cuestión inventada, política, para controlarnos. ¿Qué es el coronavirus? Y la pregunta es, ¿existe? Definitivamente existe. La ciencia ya nos ha dado a nosotros gran evidencia
de eso, ¿no? El coronavirus se ha cultivado, se ha identificado, se ha hecho un esfuerzo gigante en poder entrar e identificar el genomio, o sea, la parte genética de este virus. Y, Osi, si me lo permites, te voy a dar un poquito de historia sobre el coronavirus. Yo creo que es importante para entender entonces con la historia la trascendencia de lo que está sucediendo. El coronavirus es un tipo de virus de ácido ribonucleico y que causa desórdenes respiratorios, desde catarro hasta pulmonías mortales. Conocemos los coronavirus aparentemente por genomios que existen en los milenios. En otras palabras, no es una cosa nueva. Pero sin embargo, en 1930 se identifica como un vector, como un factor de transmisión entre animales. O sea, en los 30 la ciencia está conocida de este virus. Sin embargo, en 1960 ya se identifica de que puede haber transmisión de humano a humano. Inclusive cuando yo fui estudiante en el recinto de ciencias médicas, a finales de los 70, ya se estudiaba el coronavirus, pero como un virus que causaba catarro común. Sin embargo, para mí es interesante que hace 40 y tantos años de graduado, yo había estudiado en el recinto este tipo de virus, ¿no? En el 2002, sin embargo, en la China se identifica lo que se llama el SARS. El SARS es un coronavirus que tiene Southern Acute Respiratory Syndrome, que ya tiene unas implicaciones de unas pulmonías sumamente peligrosas, con alta morbilidad, con alta mortalidad. Y en el 2012 también se identifica otra cepa de coronavirus que se llama el MERS, que es el Middle Eastern Respiratory System, y obviamente se identifica en el Medio Oriente con también implicaciones severas en cuestión de pulmonía y mortalidad y morbilidad. Esto todo va, más o menos cae en la historia, y hasta el 2019, cuando surge y se identifica el COVID-19 en China. Como tú bien sabes, hubo un retraso en la aceptación y la divulgación del virus al resto de las naciones. Y en marzo 11 del 2020, la OMS, la Organización Mundial de Salud, declara una pandemia. Y esto básicamente es la historia. O sea, de que en realidad hemos estado conscientes de que es una entidad biológica, de que ha resultado en una pandemia. Y quiero también comentar en que tú dijiste que reportaba 15 millones de personas infectadas a nivel mundial. Y los epidemiólogos creen que se puede multiplicar eso en la realidad por un factor de 10 a 25. En otras palabras, si el factor es de 10, tenemos 150 millones que están ahora mismo infectados. Pero si usa el factor 25, pueden haber hasta 400 millones de seres humanos que están infectados con el COVID-19. ¿Qué hace que una persona pueda tener una infección pulmonar severa y morir en pocos días y que a otra persona le dé solamente un pequeño catarro? ¿Por qué el virus actúa tan diferente? O sea, ¿cómo identificamos los grupos de riesgo y los que no tienen tanto riesgo? Sí, eso es una magnífica pregunta, porque en realidad la ciencia no entiende cómo es que algunas personas están asintomáticas y otras acaban en un ventilador mecánico e inclusive muertos, ¿no? Y se han detectado una serie de patrones que identifican riesgo, pero no quiere decir que tú puedes tener una persona fuera de esos patrones de riesgo que tengan una enfermedad aguda y desastrosa. Sin embargo, los patrones de riesgo son los siguientes. Personas mayores de 65 años, personas obesas, personas que tengan comorbilidades, que son enfermedades crónicas persistentes. En particular, hablamos de la diabetes, la hipertensión, enfermedades pulmonares y de riñón, nefrológicas. O sea, son personas que tienen que estar... y hay otro grupo muy, muy importante e interesante, personas que tienen debilidades inmunológicas, que están tomando inmunoterapia o que tienen enfermedades autoinmunes
o que de alguna forma sus sistemas están débiles. Esos son los grupos que están a riesgo. Sin embargo, la opinión de los clínicos en este momento, de los científicos, ya que aunque hay un patrón, hay muchas excepciones, de que todos deberíamos protegernos de la infección, porque no sabemos si en algún momento, Dios no lo quiera, acabamos en un ventilador o acabamos en una sala de intensivo. Inclusive hoy en día estaba leyendo que también están, y esta noticia es como que no se está dando, no se le está prestando atención, estamos concentrados en el COVID-19, en el COVID-19, pero acaba la Organización Mundial de la Salud decir que hay una cepa 2 del virus apareciendo en China en este momento. Y entonces, la cuestión es, ¿cómo le podemos decir a la gente normal que se proteja? O sea, ¿cuáles serían los mecanismos de protección? Vamos a ir saltando un poquito en los temas, pero hay unas preocupaciones hoy en día, me llegaron muchas preguntas de, por ejemplo, hay gente que está esgrimiendo que el barbijo no sirve, que no sirve para nada. ¿Qué le podemos decir a esta gente? ¿O qué usted nos podría decir? ¿Cuáles son las guías profesionales y científicas con respecto a la protección de ponerse un barbijo? Bien, barbijo estás hablando de mascarilla, ¿no? Mascarilla, correcto. Sí, correcto. Es algo que se ha utilizado en muchas otras culturas. Hemos visto que las culturas asiáticas, cuando hay influenza, por ejemplo, salen afuera con mascarilla o barbijo, como tú le llamas. Y es algo que es aceptado en otros países y en otras culturas. Sin embargo, no se ha visto tanto en Europa y menos en las Américas. Y es una medida básica preventiva de salud pública. Y lo que estamos haciendo en realidad, sí nos estamos protegiendo, pero lo que estamos haciendo es estamos protegiendo a otras personas porque sabemos de que este virus, el método principal de transmisión es aerosolizado, ¿no? Estábamos primero preocupados sobre las superficies, que hay que preocuparse, ciertas superficies o de metal o de plástico, o cuando entran paquetes, por ejemplo, si estamos pidiendo hoy en día a FedEx o a Amazon, o si estamos pidiendo comida a los supermercados por encargo, etcétera, cómo manejar esos artículos que han estado manejados por otras personas. Y en realidad el riesgo es mínimo, pero hay que tomar una serie de precauciones. Sin embargo, la ciencia nos está aclarando de que la aerosolización lo que está produciendo más una infección de humano a humano. Y esto puede suceder cuando tosemos, cuando hablamos, cuando gritamos, cantamos, declamamos, etc. Por eso es que se está viendo una transmisión que aparenta ser más significativa en espacios confinados, donde hay un grupo grande de personas, y no tanto en espacios exteriores, donde en realidad no ocurre la aerosolización no es tan efectiva. El virus puede entrar también, en relación a esta pregunta, he visto mucha gente que usa barbijo, pero no se protege los ojos. ¿El virus puede entrar por los ojos también? Definitivamente puede entrar por los ojos. Estás usando el barbijo, la mascarilla, no es para tú protegerte, en realidad es para proteger a otros de tu aerosolización. Perdón, vamos a repetir esto, que si usamos el barbijo no es para nosotros, sino, ¿cómo es? Para las otras personas que están en contacto contigo. Escuchen. Ahora, entonces la otra persona tiene que tener barbijo o mascarilla para entonces protegerte a ti. O sea, esto es un esfuerzo de comunidad. Porque, o sea, obviamente, y déjame aclarar bien esto, tú te estás protegiendo si usas la mascarilla, el barbijo, y si usas también lo que se llama un shield o algún tipo de plástico completo. Pero si usas mascarilla o barbijo con espejuelos, yo creo que estás protegiéndote a ti efectivamente y estás protegiendo a las personas adyacentes a ti igualmente. Con respecto a la virulencia de este virus, valga la redundancia, ¿qué diferencia hay? Porque mucha gente dice,
Pues la influenza te da y mata más gente que este virus. O sea, ¿qué diferencia hay entre la influencia, la virulencia de la influenza, perdón, y el COVID-19? La ciencia nos ha sugerido de que este virus es más virulento y puede serlo por un factor de 5 a 10 que la influenza. Y también lo que más preocupa es que posiblemente la mortalidad y la morbilidad de este virus sea más alta que la de la influenza, si uno considera esos factores de riesgo. Y yo también creo que hay un factor del azar en que en realidad una persona totalmente fuera de esos grupos de riesgo pudiesen caer con una condición aguda mortal sin ninguna explicación excepto un proceso avanzado de la enfermedad desde la infección a pasar por fiebres, a pasar por pulmonías, a tener falta de respiración, a acabar en el hospital admitido, a acabar bajo un ventilador mecánico. O sea, hemos visto eso y los clínicos a veces no se explican en algunos casos porque son excepcionales. Pueden ser gente joven, pueden ser gente que están completamente saludables, pueden ser niños, por ejemplo, aunque, claro, donde se enfoca más el riesgo es en esos pacientes o en esas personas que tienen estos factores que hemos ya mencionado. La gente también cree, y estoy obrando como el abogado del diablo, ¿ok? Porque Sí, no, estoy preguntándola, aquí, queremos hablar... Disculpa, queremos hablar de cosas de que se escuchan en la calle y las conversaciones, claro, porque estas son cosas recurrentes, ¿no? claro, claro. Lo que quería decir era que la gente cree que cuando a una persona la están entubando, listo, se acabó. Ahí ese es un procedimiento que lo va a curar. O sea, que básicamente es un tratamiento. Primera pregunta es, ¿por qué se entuba al paciente? Y segunda pregunta, si saben cuál es el rate de sobrevivencia cuando el paciente se lo va a entubar. Bueno, vamos a empezar con la primera. ¿Por qué se entuba un paciente? Se entuba porque no puede respirar por sí mismo. Ocurre lo que se llama un fallo respiratorio, en donde técnicamente bajan los niveles de oxígeno, la tensión de oxígeno y sube la tensión de dióxido de carbono a un punto insostenible en que hay un colapso de la oxigenación de los glóbulos rojos. Eso en términos médicos técnicos, ¿no? Y cuando eso ocurre, si no hay una asistencia mecánica de respiración, el paciente muere, porque no hay respiración de oxígeno. Por lo tanto, es una decisión que toman técnicos y médicos capacitados dentro de un ambiente hospitalario y es una técnica de urgencia o de emergencia que debería llevarse a cabo entendiendo de que si no se hace hay casi un 100% de probabilidades de muerte. Habiendo dicho eso, sabemos estadísticamente, y no voy a dar los números porque los números van cambiando, pero de todas formas, una persona que tiene el virus y se hospitaliza tiene un % más alto de morbilidad y de mortalidad. Un paciente que está hospitalizado y requiere ventilación mecánica tiene aún un % de mortalidad y morbilidad aún significativamente más alto. Por lo tanto, tenemos que prevenir la hospitalización y dentro de la hospitalización tenemos que prevenir la intubación. La intubación se hace si es absolutamente necesaria y si es certero de que esa persona no puede vivir sin una asistencia mecánica. Cuando se nos pide que nos quedemos, que no salgamos, ¿se nos está protegiendo a nosotros o es que el sistema de salud mundial, público y privado, no está preparado para poder recibir la cantidad de personas que se están recibiendo? ¿Qué es lo que está pasando realmente en la estructura de salud mundial a nivel de camas, a nivel de respiradores? ¿Qué estamos confrontando? Mira, se están estableciendo unas medidas de salud pública básicas, porque
no tenemos una vacuna para este virus. Por lo tanto, estamos completamente expuestos a la infección. Y por lo tanto, ¿cuáles son medidas preventivas básicas que se han adoptado a lo largo de la historia de la humanidad? Primero, la higiene, lavarse las manos es bien importante. La cuarentena es sumamente importante, que se ha establecido que son aproximadamente 14 días. Usar las mascarillas es sumamente importante. Mantener distanciamiento social es sumamente importante. Prevenir entrar en espacios interiores si es posible. El jabón y agua es algo maravilloso. Las personas están utilizando jabones antibacteriales, están usando alcoholes. El jabón y agua previene que ese virus o las partículas se requeden en nuestras manos y transmitan o nos transmitan a nosotros la infección. Y el jabón lo que hace es un efecto físico de desbaratar las membranas que cubren estos virus, sencillamente, o sea, es algo sumamente simple. Por lo tanto, cuando estamos hablando de unas medidas que aparentan ser simples, son sumamente potentes y se debe a que no tenemos vacuna. Obviamente, la forma moderna de trabajar una pandemia o una posible epidemia es vacunando a la gente y es la mejor prevención. Pero en este momento, al no tener ello, tenemos que repercutir a otras medidas que son sumamente efectivas. Me preguntaste que si nos estamos protegiendo a nosotros o estamos protegiendo a otros. Yo creo que nos estamos protegiendo a nosotros, pero también estamos protegiendo a otros igualmente. Esto es un esfuerzo comunitario, Ozzy. Y a veces nosotros como americanos que somos individualistas, tenemos mucho respeto a nuestros derechos individuales, etcétera, no pensamos como comunidad. Y ahora en este momento tenemos que unirnos todos como comunidad y tenemos que estar pensando en cómo prevenir, cómo proteger y prevenirnos. ¿Qué le diría a estas personas que están quieren entrar a supermercados o espacios privados públicos privados, sin mascarilla y lo quieren hacer esgrimiendo derechos de libertades individuales? ¿Qué se les puede decir a estas personas? ¿Por qué estas personas reaccionan de esta manera? A pesar de toda la información que hay, a pesar de que en el caso del doctor Fauci, que es la persona encargada en todo Estados Unidos de decirle a la gente, mira, él lo está diciendo, usen la máscara. ¿Qué se le puede decir a estas personas? ¿Qué se puede hacer legalmente? ¿Qué pueden hacer los municipios? ¿Qué se puede hacer? Bueno, yo voy a adoptar la misma posición del doctor Fauci. O sea, creo que el doctor Fauci habla de una base científica y la ciencia habla de data y habla de experimentación y de resultados. Por lo tanto, sabemos que eso no es una práctica que va a traer ni la prevención ni la protección de que una persona no use mascarilla o algún otro tipo de protección para los ojos, ¿no? Por lo tanto, está poniéndose esa persona a riesgo y está poniendo a otros a riesgo. Y tenemos que hablar desde un punto de vista científico. Esa es la ciencia. Esa es la ciencia. La política social y comunitaria que se haga tiene que hacerse de acuerdo a esa ciencia. Yo creo que esto no... cuando juega uno con ideología, cuando uno juega con derechos individuales, cuando uno está trabajando desde un punto de vista egoísta. Y yo no soy político, ni trabajo en una agencia de gobierno, por lo tanto, lo único que te puedo decir es, como médico, es que hay que establecer esa política comunitaria basándose en la ciencia que te he dicho ahora. O sea que esa gente está incorrecta, esa gente está mal. Creo que hay un egoísmo que creo que podría ser, esa es mi opinión personal, cultural, debido, como te dije, que nuestras culturas son mucho más individualistas que las culturas en otras regiones del mundo, en donde se les dice hay que hacer esto y la gente responde de una forma diferente. Vamos a decir que yo tengo los síntomas, ¿correcto? Que no puedo respirar bien, que tengo una tos y que tengo una fiebre que no baja.
¿qué es lo que yo debería hacer como individuo en términos de psicológicamente? Porque la gente se desespera y entonces la gente va y quiere tomar un Uber y ahí está infectando, si tiene el virus, está infectando a otra persona. ¿Cuál debería ser el procedimiento cuando uno dice, bueno, ok, yo creo que esto lo tengo? Y entonces la segunda pregunta con respecto a eso sería, ¿qué test están available, tenemos a mano y cuáles deberíamos hacer para tener la certeza de que tenemos el virus, ¿no? Que contrajimos la enfermedad? Sí, si hay una sospecha de que uno pudiese tener el virus, que no necesariamente tiene que ser, hay otras enfermedades, obviamente catarros comunes, influenza, que también nos pudiesen dar los mismos síntomas. Pero si hay una fiebre que persiste, hay falta de respiración, hay problemas gastrointestinales asociados, porque también puede haber problemas gastrointestinales. No solamente se ve como una expresión respiratoria. Y gastrointestinales, te estoy hablando de dolor abdominal, diarrea, vómitos. En términos de respiratorios, pues tenemos una tos persistente, dificultad de respirar, como hemos hablado, ¿no? Lo mejor que tú puedes hacer es comunicarte con tu médico lo más pronto posible para tomar instrucciones de esa persona a quien tú le refieres tu salud. De no haber acceso como tal a un médico por teléfono, por comunicación, yo iría entonces a acudir a una sala de urgencia o a la oficina de salud para aclarar si uno en realidad tiene o no tiene la infección. Tú muy bien has dicho, o sea, lo que tenemos que prevenir es de que no se infecta más nadie en el transcurso de que tú te transportes de tu casa sintomático a una facilidad donde te puedan ayudar. Busca ayuda, ¿verdad? Pero tampoco empeores la situación, como tú estás muy bien describiendo. ¿Qué pruebas se pueden hacer? Bueno, es importante de que ese clínico descarte que hayan otras enfermedades, o sea, porque como hemos dicho, tú puedes tener catarro, puedes tener influenza, etcétera, pero también te pueden hacer unas pruebas que son específicas para el COVID-19. Por ejemplo, tenemos la prueba molecular, que es la prueba más exacta, en donde se identifican moléculas del virus presentes, y esa te diría sí lo tienes. La otra prueba que se hace es la prueba nasal, que también puede identificar si hay presencia del virus en la nariz o la nasofaringe. Y ya se ha hablado de un tema, yo como otorrinolaringólogo, o sea, es muy importante que si te va a hacer esa prueba, de que ese hisopo se lleve directamente atrás a la parte de la nasofaringe. Es una prueba un poquito invasiva y a veces sorprende, ¿no? Pero el hacerse un cultivo en la parte anterior de la nariz como tal, no va a resultar en una prueba idónea o ideal, ¿no? Hay que llevar ese hisopo completamente atrás, hay que raspar un poco la nasofaringe, que es donde en realidad inicialmente se aloja ese virus. La tercera prueba, esas son dos de antígeno. Antígeno quiere decir que hay presencia de virus. La otra que se puede hacer es anticuerpo. Anticuerpo es lo que se produce como un mecanismo de defensa una vez que el sistema ha sido invadido. Estos mecanismos empiezan a identificar, tenemos aquí un patógeno que se llama. Un patógeno es una partícula nociva a la salud. Y se crean anticuerpos que son elementos que trabajan para matar, por decirlo así, a matar ese virus. Y esos anticuerpos, hay dos tipos de anticuerpos que se pueden reportar. Está el IgM y el IgG. El IgM sube durante la fase aguda de la infección y más o menos cae dentro de 14 a 21 días. Es la primera defensa que tiene el cuerpo, por así decirlo. El IgG entonces queda y persiste por un tiempo prolongado. La ciencia, para contestar una pregunta no hecha, todavía no sabe cuán prolongado es esa memoria de inmunidad. Si es de un año, si es de 6 meses, si es permanente. Eso es una pregunta que se hace la ciencia y la vacunación. O sea que una persona que se infectó, ¿correcto? Y que se curó, ¿puede contraer el virus nuevamente? No sabemos con ciencia cierta. Va a estar inmunizado por un tiempo. Ese es el tiempo ahora que estamos tratando de determinar.
Y vuelvo y te repito, pueden ser 3 meses, 6 meses, puede ser un año, puede ser una vida completa. No tenemos suficiente conocimiento para establecer eso todavía. Una de las preguntas que se está haciendo a la ciencia de vacunación en este momento es si necesitamos una vacuna y acabamos con la inmunización de ese virus, necesitamos una vacuna y un booster, por ejemplo. No sé si tú has oído del booster. No. El booster es una segunda vacuna que lo que hace es que vuelve a estimular el sistema inmunológico y así entonces creas una reacción que es más permanente. Y si hay esta vacuna hay que darla anualmente, como se da la del virus, o si una sola inmuniza por vida. Todas estas son preguntas que se están haciendo en este momento. Déjame brincar un poco a lo que ha hecho Oxford. Sí, quería justamente, transmisión de pensamiento, justamente quería entrar ahí. Tengo unas imágenes que capturé de la BBC que usted me envió y quería proyectarlas antes de entrar al tema de la vacunación para ver si la gente puede ver. Son como 15, 20 segundos, donde están en el laboratorio y explican un poquito. En el laboratorio está explicando un periodista qué es lo que realmente están tratando de lograr con esta vacuna. O sea, ¿dónde están apuntando? Vamos allá. Vaccines work by training the immune system to recognize and remember the enemy, in this case, coronavirus. The Oxford vaccine stimulates the creation of specialist Y-shaped proteins known as neutralizing antibodies. In the event of future exposure, these should latch on to the coronavirus and prevent infection. It also stimulates the creation of T cells, another key part of the immune system. These should sweep up after the antibodies and destroy any cells that have become infected. In the first 1,000 volunteers, the vaccine was pues safe. ahí estábamos viendo, voy a parar un poquito el video, un segundito. Estamos en vivo y yo estoy haciendo más o menos como un ballet de música, video, pero esto es lo que es, así estamos, aquí estamos. En vivo, por Veo. Pues ahí estábamos viendo específicamente el laboratorio de Oxford y en qué están trabajando. ¿Nos podría explicar un poquito de qué se trata esto, la vacuna? Porque esta es la pregunta, ¿cómo terminamos con una pandemia? Bueno, vamos a volver a lo básico de los ABCs. Al no tener vacuna en este momento, hemos establecido ya, OSI, que tenemos que tomar unas medidas preventivas de salud pública básicas. Y ya hemos hablado sobre ellas. Después las repasamos, si el público quiere, etcétera, pero ya las hemos repasado y todos nosotros, como un esfuerzo de comunidad, tenemos que atenernos a ellas. Y vamos a tener un cambio de vida hasta que no tengamos una vacuna. Por lo tanto, la ciencia está muy optimista de que esto pudiese suceder, de tener una vacuna disponible para el año que viene, el 2021. Obviamente va a haber selectivamente se va a estar dando, porque los primeros que se la van a dar serán a los que están trabajando en la salud y están más a riesgo. Pero así, poco a poco nos llegará al público, a todos. Después serán las personas con más factores a riesgo y luego a la población total. Tenemos que hablar un poco sobre la inmunización de grupo, se llama el herd immunization, que tenemos que llegar a una inmunización de más de un 70% del grupo completo de la comunidad mundial para entonces establecer una inmunidad efectiva. Y eso es un esfuerzo de vacunación extremadamente alto que se tiene que llevar a cabo con una coordinación de la Organización de Salud Mundial y a nivel globales. Ahora mismo hay cerca de 150 vacunas que se están desarrollando en distintos países. Los líderes aquí, una de ellas es la vacuna de Oxford, pero también tenemos en Estados Unidos, tenemos a Moderna, tenemos una colaboración alemana-americana con Pfizer,
Y así tenemos un sinnúmero de vacunas. Pero vamos a hablar sobre la de Oxford porque es la que más adelantada está. Estamos pasando ya de fase 2 a fase 3 y es importante trabajar qué son las 3 fases para una vacuna. Y dicho sea de paso, usualmente un proceso se tarda hasta 5 años. Esto se ha comprimido en cuestión de 6 meses, que es una cosa milagrosa, pero tenemos una urgencia mundial. En fase 1 se hace con un grupo pequeño de personas y se vacunan. Usualmente son menos de 100 personas, son 20, 25 personas. Se establece una dosis y un factor de seguridad. En la fase 2, que es la que está reportando Oxford en este momento en la revista The Lancet. The Lancet es la revista científica de más prestigio médica de Inglaterra. Se evalúa la efectividad de la vacuna. Y nos dieron la buena noticia de que la vacuna desarrolla anticuerpos y también desarrolla las células T, la inmunidad de células T. Vamos a hablar de eso un poco. Y están ya listos para pasar a una fase 3 en donde se prueba esa efectividad con un grupo mucho más grande en una población mucho más diversa. Y a eso es que van ahora. Van a estar examinando, van a estar dando vacuna en Inglaterra, en Estados Unidos, en Brasil y otras comunidades que han estado a riesgo. Las buenas noticias sobre esta vacuna es que aparentemente hay un 90% de reactividad positiva, efectiva, en los vacunados. Y ese 10% restante, luego de un booster, de una segunda vacuna, llegan a tener esa efectividad. Quiere decir que cuando se miden los anticuerpos y las células T, se dan cuenta de que hay actividad y hay también cantidad. Hablando un poco de inmunidad, uno necesita el anticuerpo. El anticuerpo identifica el virus, se adhiere a la membrana del virus y esa es una inmunidad molecular, pero en tanto tiene que haber una inmunidad celular también para acabar de erradicar esa materia foránea. Y ahí vienen las células T. Las células T se adhieren entonces a esos viruses y son citotóxicas, en otras palabras, desencadenan una serie de reacciones bioquímicas que son tóxicas a las membranas y a las células y por lo tanto erradican el virus efectivamente. O sea que hay buenas noticias, se está trabajando a nivel relámpago, como están diciendo. Vamos a tener que pasar de fase 2 a fase 3. La mayoría de estas 150 vacunas que se están desarrollando a nivel mundial, inclusive en China, están en fase 2. A distintos niveles de fase 2. Y la única que va a entrar en fase 3 en este momento es la de Oxford. Ahora, anticipamos que para el tercer trimestre de este año haya un grupo de líderes en fase 3 de algunas de estas compañías farmacéuticas que están colaborando con universidades, con laboratorios a nivel mundial. Yo creo que hemos abarcado un montón. Me gusta mucho realmente penetrar en las conversaciones y en los temas. No quiero gastarlo tampoco porque suelo gastar a mis invitados, los dejo bien de baja energía. Pero aquí tienen, o sea, yo creo que hemos abarcado seriamente de lo que se trata. El virus existe, hay que tomar todas las precauciones del caso. Me gustaría saber si hubiese algunas recomendaciones más que usted pudiera hacer en este caso particular para la gente en Puerto Rico. Usted se encuentra en este momento en Naples, estamos transmitiendo en vivo desde Naples a Puerto Rico. Me gustaría saber si hay algunas recomendaciones concretas para lo que está pasando. En este momento le informo, están llegando muchísimos aviones, o sea, vamos a hablar claro, aquí se están haciendo ofertas de viajes a $67 round trip y está llegando un montón de aviones y yo creo que no se ha informado bien a los turistas del momento en que estamos, de los contagios que hay en la isla, muchas veces sale la gobernadora de Puerto Rico a dar indicaciones de en qué fase vamos, a dónde, si vamos para adelante, si se abren espacios, si se cierran espacios. Estamos yendo de abrir las playas a cerrar las playas, lo cual entendemos que
esto va a ser un modus operandi también. O sea, me imagino que se quiere reactivar la economía, pero después vemos que hay una alta en los contagios, hay que volver para atrás, pero creo que no se le está informando a la gente que está viniendo de vacaciones, especialmente desde Estados Unidos a Puerto Rico. No se le está dando la información. Y están sucediendo unos picos de casos en este momento que están sobrepasando las posibilidades de la infraestructura médica, hospitalaria de Puerto Rico. ¿Qué podríamos decirle? ¿Qué sugerencias se podrían dar al respecto? Bueno, ya hay evidencia, y esta ha sido tomada, por ejemplo, por el Estado de Nueva York, por el gobernador Cuomo. Un ejemplo, en Alemania, por ejemplo, que también ha tenido una tasa de mortalidad mucho más pequeña que el resto del mundo. En Corea del Sur, que también ha trabajado la pandemia efectivamente. Y en Puerto Rico se han tomado unas iniciativas que también han sido, para darle crédito al puertorriqueño y a la comunidad de Puerto Rico, han sido unas iniciativas bastante progresistas e impresionantes, ¿verdad? Lo que es importante en este momento, sin vacuna, y no esperar a tener una vacuna hasta la primavera del 2021 disponible para la ciudadanía, y como tú dices, va a ser el modus operandi nuestro, lo que hay que atenerse es a las medidas de prevención como las hemos escuchado. Lavarse las manos, mantener una mascarilla en todo momento y también utilizar algún tipo de protección de los ojos, yo estoy de acuerdo también, mantener distancia. Tenemos que trabajar en que si hay que entrar a espacios interiores, controlarlos de una forma formal, donde las organizaciones estén de acuerdo, las corporaciones, los negocios, al igual que los clientes. Y también, inclusive esto tiene repercusiones con las clases, ¿no? Los niños que van a empezar las clases. Lo mismo que se está diciendo, ¿no? Estas clases están bajando la densidad dentro de los salones escolares, se están escaloneando los distintos grupos, que algunos están entrando por la mañana, otros están entrando por la tarde, se le están dando opciones a los padres de coger la clase totalmente online o hacer un híbrido o llevarlos a una escuela física limitada, por ejemplo. O sea, todas estas cosas es lo que podemos hacer nosotros. Dentro del turismo, debemos prevenir el turismo en este momento, a menos que se tomen todas esas prevenciones dentro del proceso de turismo. Y yo personalmente creo que si uno no tiene que viajar para algo esencial, no debería estar viajando, ¿verdad? Pero esa es una opinión mía personal. Creo que no se están tomando todas esas medidas. Y por lo tanto, no podemos pasar a dar otras ideas si las medidas más básicas no se están siguiendo. Correcto. Al pie de la letra. Correcto. Pues, doctor Frank Astor, gracias por haber estado con nosotros aquí en Veo Veo desde el Cuadrado Gris, Barrio Obrero, Puerto Rico. Quiero aclarar que el doctor Frank Astor es mi suegro, somos familia y por eso estaba bien nervioso al principio. Y es un honor, Frank, tenerlo acá y dándonos todos estos consejos que son bien útiles para lo más esencial, que es cuidar la vida, ¿correcto? De acuerdo con eso. Y para mí es un honor, un placer. Han establecido ustedes un programa fantástico. Yo anoche también vi el concierto de violín que tuvieron de Beethoven. Yo creo que es algo que los felicito y creo que hoy en día el pueblo necesita un poco de esa información que le estás dando y esa cultura. Así es que todo mi apoyo y todo mi amor a ustedes. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos vamos con un poco de música. Gracias, doctor Frank Astor, desde Naples, en Florida. Pues no se retiren mucho porque a las 10:30, en exactamente 45 minutos, vamos a estar entrevistando a Alex Torres por el Movimiento de Conciencia de Puerto Rico. Es el movimiento que está dirigiendo hacia adelante Eliezer Molina en su candidatura independiente a la gobernación de Puerto Rico. Alex Torres por el Movimiento de Conciencia a las 10:30 aquí, y hoy tenemos muchas más cosas sucediendo.
Así que nos vemos en breve. Gracias por estar todos ahí. Gracias por el apoyo. Nos vemos en breve. Thank you.